Bienvenido o bienvenida a esta nueva serie que comienza acá en el canal referente a las novedades del Laravel 7.x. Como puedes observar acá, ya tenemos la nueva versión que ha sido lanzada hace unos días y que nos trae algunas cositas nuevas que vamos a estudiar en los videos que aquí se van a publicar en esta lista de reproducción y en esta serie. Para comenzar con esas novedades vamos a empezar con los que son los components. Para esta versión existe una nueva forma de utilizar los componentes. Y te digo que existe una nueva forma porque en las versiones anteriores de Laravel habíamos aprendido cómo utilizar componentes y slot. Recuerda que ya yo había publicado un video referente a eso que forma parte de mi curso del Laravel desde cero, de 0 a 100. Esta clase que tú ves acá, componentes y slots en Laravel, es una lección que está dentro del curso completo del Laravel que tenemos. Te voy a dejar los enlaces a ese curso en la descripción del video y también en los comentarios para que puedas acceder allí y ver un poco más de información. Y si te apetece, vas a poder adquirirlo. Y te recuerdo que si lo haces, ese curso va a ser tuyo de por vida. Así tal cual como lo encuentres y también las actualizaciones que se le agreguen al mismo. Ahora bien, referente a esta forma de utilizar los componentes en Laravel, en las vistas del Laravel, esto no ha caducado. Esas directivas que tú en este video, que está aquí, que vas a observar allí, no se han eliminado ni se van a eliminar. Esa nota tú la puedes encontrar aquí en las notas del lanzamiento. Aquí en esta opción que dice Release Notes vas a poder leer claramente que esas directivas que nosotros utilizamos @component y @slot no van a ser eliminadas ni serán eliminadas en el futuro. Hasta ahora esa es la noticia, hasta ahora esa es la notificación que tenemos por parte de la comunidad de Laravel y de su creador, obviamente. Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar entonces con este primer video. Como te dije, es referente a los componentes y la nueva forma de utilizarlos. Permíteme indicarte que ya yo he instalado un proyecto de Laravel en su última versión. Aquí lo tengo, ya lo estoy corriendo acá. Le puse como dominio para su virtual host Laravel 7.test. Estoy utilizando Largo. Y si tú quieres instalar la última versión, simplemente debes hacerlo con este comando. También puedes hacerlo con el instalador de Laravel, pero yo prefiero utilizar Composer. Utiliza este comando que me imagino que ya lo sabes utilizar y al final, en vez de blog, colocas el nombre del proyecto que tú quieres. Teniendo instalado la última versión del Laravel 7.x, entonces sí podemos verificar las nuevas funcionalidades. Entonces vámonos acá donde dice Frontend, donde dice Blade Templates, como puedes observar acá. Y aquí hay un apartado que dice Components. Vamos a abrirlo, le doy clic, me posiciona acá y fíjate que lo primero que me muestra es que tenemos un nuevo comando que se llama make component. Con ese comando simplemente creamos un nuevo componente. Entonces vamos a verlo acá. Vamos a colocarle php artisan, le damos enter. Si vemos aquí arriba donde dice make, por aquí debe estar, aquí está make component. Entonces vamos a utilizarlo, php artisan make component. Perfecto. Le colocamos el nombre que queremos. Voy a colocarle el mismo que sale acá en la documentación. En este caso sería alert. Y le damos enter. Ahí se nos ha creado de manera correcta. Vamos a verificar el código. Y en el código se va a crear dos archivos. Y también dos directorios. Primero vemos en app. Vemos que tenemos un nuevo directorio llamado view que se crea cuando nosotros ejecutamos ese comando por primera vez. Y dentro de view tenemos otro directorio que se llama components. Si lo abro tenemos una clase llamada alert.php. Si la abro está la clase, tiene su constructor, el nombre de la clase que le colocamos y también un método render que me apunta con el método view a components.alert. Es decir, debe existir ya una vista llamada alert dentro de un directorio components en las vistas. Entonces vamos a ver acá en recursos, views, fíjate que tenemos components, ese directorio, y si lo abro tenemos esa vista alert.blade.php. Entonces se nos ha creado estos dos archivos, que va a ser el componente como tal, lo que vamos a colocar allí, y esta clase que está relacionada con el componente. De ahora en adelante, los componentes estarán relacionados con una clase en particular. Esto es para gestionar dicho componente
de una mejor manera. Igualmente tendremos la oportunidad de asociar o no una clase al componente. En este caso, si lo hacemos así tal cual, ya va a estar asociada a la clase como puedes observar. Pero tenemos esa posibilidad que la vamos a ver más adelante. Entonces vámonos aquí a la documentación y seguimos bajando. Antes de seguir, fíjate que aquí hay un pequeño apartado que dice registrando manualmente los componentes de un paquete. Es decir, si tú estás construyendo un paquete, aquí te está diciendo las instrucciones que debes hacer para registrar de manera manual los componentes que tú estés utilizando en tu paquete. Entonces simplemente sigue estas instrucciones para que no tengas ningún problema. Vamos a bajar aquí donde dice Display Components o mostrando o desplegando componentes y nos dice que vamos a utilizarlo o vamos a poder imprimirlo como si fuese una etiqueta HTML. En este caso estamos utilizando esto, abro la etiqueta, coloco la X, guión y luego el nombre del componente. Para finalizar coloco la barra y listo, como si estuviese cerrando esa etiqueta. Si el nombre del componente está compuesto, valga la redundancia, por dos palabras, entonces utilizamos la primera palabra, guión, la segunda palabra, como puedes observar. Entonces vamos a probar esto. Primero vamos a colocar aquí un texto. Vamos a colocarle un H2, puede ser. Vamos a cerrarlo. Perfecto. Y colocamos este es mi componente. Perfecto. Y luego voy a llamar a ese componente. Lo voy a llamar aquí mismo en la otra vista welcome. Recuerda que un componente lo podemos utilizar en distintas áreas de nuestra aplicación, en distintas vistas. Es como si estuviésemos llamando al @include. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, voy a minimizar aquí para que podamos ver esto mejor. Esto también lo minimizo. Y acá donde dice Laravel y los enlaces, voy a minimizar esto también. Aquí arriba, antes del título de Laravel, yo voy a colocar mi componente con la etiqueta X aquí y se llama alert. Aquí me lo cerró automáticamente, pero no lo voy a cerrar así, sino de esta forma. Entonces, teniendo esto, ya debería de funcionar. Vámonos para acá, actualizamos y debería aparecer el mensaje aquí arriba. Perfecto, aquí está. Este es mi componente. Mi componente está funcionando y se está renderizando de manera correcta. Volvemos a la documentación, seguimos bajando y nos dice que nuestra clase puede estar también ubicada en un subdirectorio. Fíjate que aquí coloca un ejemplo, app, view, component, input y luego sí la clase. Entonces mi clase, voy a colocarla por acá. Yo puedo cambiarla o puedo colocarla en otro directorio. Voy a crear un nuevo directorio, voy a colocarle messages, por ejemplo, de mensajes. Puede ser cualquier otro nombre y simplemente lo paso por acá. Lo paso, le digo OK y ahora mi alert.php, mi clase, está dentro de mensajes y mensajes está dentro de componentes. Ahora para poder llegar a ese componente me vengo para acá a welcome, que es donde estoy llamando a mi componente, y yo le tengo que decir el directorio messages.alert. De esa forma es que yo lo llamo. Si no le coloco, fíjate, voy a colocarlo así, actualizo y debería aparecer un error. Ahí está. Me aparece un 404 y me dice que esta clase no existe en components, directamente en components. Pero si le coloco el directorio, que sería así, colocando al final siempre el nombre de la clase, porque puede ser mensajes, colocar aquí privados, private y tantos subdirectorios como yo quiero. En este caso tengo uno solo, entonces por lo tanto coloco messages.alert. Voy a F5 acá. Fíjate que aquí nos muestra otro error y lo más seguro, vamos a ver la clase. Aquí la clase, fíjate en el namespace. Aquí me dice que su namespace principal es App View Components, pero falta Messages. Que por cierto, voy a colocarlo como está en la documentación, es decir, con la primera letra en mayúscula. Vamos a quitar esta M, le coloco la M mayúscula, se lo cambio, listo. Y eso es lo que voy a colocar aquí. Entonces, es lo que falta, ¿cierto? Messages. Recuerda el namespace. Entonces, ahora sí, debería de funcionar. F5.
Y fíjate que me funciona correctamente. Este es mi componente. Y esa clase alert está dentro de un subdirectorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar cuando estemos llamando a ese componente? Simplemente colocamos los subdirectorios correspondientes a ese componente o a la clase de ese componente. Igualmente podemos hacer con la vista. La vista la podemos colocar dentro de un subdirectorio. Yo no lo voy a hacer, pero si tú lo haces, si cambias y colocas tus vistas, tus componentes, la vista del componente en un subdirectorio y no directamente en este directorio components, deberás de cambiarlo aquí en tu clase, en el método render, tendrás que colocarlo aquí. Por ejemplo, si tú colocaste acá alertas, por ejemplo, alertas.alert o el nombre de la vista del componente, debes colocarlo, ¿ok? En dado caso que también lo coloques en un subdirectorio, la vista. Una cosa es la clase que está en AppViewComponent y otra cosa aparte es la vista que se va a renderizar, que está en Views, Components, como puedes observar acá, Alert. Entonces voy a quitar esto porque no voy a colocar subdirectorio aquí y lo voy a dejar así. Muy bien, ya tenemos eso. Seguimos acá entonces en la documentación, seguimos bajando y vamos ahora a verificar cómo podemos pasar datos. Fíjate que lo primero que podemos hacer es pasar como si fuese un atributo HTML y su valor, su texto. Ahora, si se trata de una variable que estamos recibiendo, por ejemplo, del controlador o de un controlador en específico, por ejemplo, esto, message, si lo estamos recibiendo, debemos colocarlo con 2 puntos. El atributo, el nombre del atributo, tiene que colocarse con 2 puntos adelante. Y luego, entre comillas dobles, como puedes observar acá, y no entre las dobles llaves que comúnmente utilizamos en Blade, debes agregar tu variable, la variable que estás recibiendo. Sea de un servicio, sea de un controlador, sea de la vista, sea de la ruta, etc. Vamos a hacer ambos ejemplos. Vamos a colocar primero, acá, vamos a colocar ese mismo, type, y vamos a colocarle warning, por ejemplo. El tipo de alerta, por decirlo así. Vamos para acá. A la clase debemos colocar ese atributo como una propiedad acá obligatoriamente para que la clase pueda gestionarlo y a la final pueda renderizarse acá en la vista. Entonces simplemente vamos a colocar aquí type y con la ayuda de este id yo voy a colocar aquí inicializar campos. Perfecto. Y aquí tú puedes colocarlo sea privado, público o protected. En este caso yo lo voy a colocar public. Ahora, contener esta propiedad aquí y darle un valor, obviamente pasándole aquí la data de esta forma, automáticamente lo va a reconocer Laravel y lo va a renderizar acá en la vista del componente. Vuelvo y repito, tenemos esto aquí en welcome, ¿ok? Estamos pasando este parámetro que va a llegar aquí a la clase mediante el constructor, aquí está, type, va a llegar acá y lo va a almacenar en esta, o lo va a asignar en esta propiedad que ya la tenemos aquí arriba como public. Teniéndola allí, automáticamente se va a renderizar esa variable o esa propiedad se va a renderizar como una variable aquí en la vista del componente. Simplemente vamos al componente, que sería este, vamos a colocarlo por acá y vamos a añadir aquí un h3, perfecto. Y colocamos tipo de alerta, por ejemplo, 2 puntos y la variable que me está gestionando la clase. Entonces, la variable o la propiedad se llama type. Perfecto. Entonces, vamos a renderizar, a ver si aparece. Y fíjate que me dice tipo de alerta warning. Está funcionando correctamente. Vamos a colocar esta T mayúscula. Y ahora volvemos acá a nuestro componente y vamos a pasarle otra data, pero con 2 puntos, text, es decir, simplemente un texto que quiero colocar allí. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras, dependiendo de lo que estés haciendo, que tenga coherencia, ¿no? Obviamente. Y entre las comillas dobles, obviamente, la variable. Esta variable puede venir de un controlador, como ya te dije, del archivo de rutas, de un servicio, etc. En mi caso, yo la voy a enviar desde el archivo de rutas. Voy a abrirlo. Web.php, aquí está, en root, recuerda dónde está. Y acá voy a colocarle, o voy a enviarle, mejor dicho, un array con simplemente una variable. Entonces la variable que voy a enviar a esa vista.
para que sea gestionada mediante la clase alert. ¿Ok? Voy a colocarle simplemente myTest y aquí un texto random. Por lo tanto, aquí en welcome, en esta vista, es lo que voy a recibir aquí. Entonces coloco $, como si fuese una variable PHP común y corriente, myText, el nombre de la variable. Lo debemos hacer así siempre y cuando sea una variable lo que estemos colocando acá. Porque si yo coloco simplemente un texto, no hace falta estos 2 puntos delante del atributo, del nombre de ese atributo. Entonces lo quito y hago lo mismo que hice con type. ¿Ok? Pero como se trata de una variable, debemos colocarlo con 2 puntos. Y obviamente aquí colocar la variable, sin utilizar las dobles llaves. Recuerda eso. Entonces, teniendo esto así, me voy a la clase. Obviamente tengo que recibirlo mediante el constructor. Y acá voy a decirle myTest. Y obviamente voy a apoyarme acá. Perfecto, aquí está. Ya he agregado la propiedad aquí arriba. Okay, lo importante es que coloques la propiedad. Entonces tenemos this, myText, le estamos asignando allí. Entonces con eso ya va a renderizar esa variable acá en la vista del componente. Entonces nos vamos, voy a colocar esto por acá. Nos vamos al componente que estaría aquí. Me copio esto y voy a colocar aquí mi texto. Y voy a colocar acá la variable que se llama mi texto. Esa es la variable, déjame verificar. myText, lo coloqué en inglés, disculpa. Entonces acá voy a colocar $myText. El nombre de la propiedad debe ser exactamente igual a esta variable que estamos colocando allí. Si aquí se llama myText, entonces aquí coloco lo mismo, ¿vale? Perfecto, vamos a verificar. F5, aquí hemos tenido este error en el parámetro, algo falla aquí, déjame verificar, myTest. Aquí, vale, pasa que aquí colocamos simplemente test. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a cambiarlo aquí en alerta por simplemente test, aquí también, y mi propiedad, ¿vale? Coloco aquí arriba, quito esto y coloco test, perfecto, ahora sí, que se llame test. Aquí test, myTest, este myTest sí va a ser así porque es el que estoy recibiendo de la ruta, fíjate. Entonces para no confundirnos y saber que es así, lo voy a dejar tal cual. Solamente lo cambié en la clase, como puedes observar acá. Y listo. Entonces aquí colocamos simplemente test. Ahora sí, no debería salir ningún error. Aquí vuelve a salir otro error. Y verificando, me estoy dando cuenta que no podemos usar privado aquí. Esta propiedad private no se puede usar, debe ser pública. ¿Ok? Debe ser public las propiedades que queremos que se rendericen como una variable en la vista del componente. Entonces, si yo cambio a public, fíjate, F5, y ahí ya debería funcionar. Ahí está mi texto, un texto random. Pero si yo cambio otra vez a private, me va a salir un error. Ahí está. Tengo el error, me dice que está indefinido. Entonces, para que se vea cuando se renderice la vista, debo colocar public. Perfecto. Entonces, con esto corroboramos que debe ser public obligatoriamente las propiedades, ¿ok? Teniendo esto listo, ya podemos actualizar acá. Perfecto. Y volvemos aquí a la documentación. Seguimos bajando. Y aquí tenemos el ejemplo que ellos hacen con type, con message. Seguimos bajando.